Entonces vamos a continuar con, en el caso de, que vamos a utilizar los puntos en el caso de después de citas o palabras textuales. Mi mamá me dijo, en la tarde iremos al cine. En ese caso, estamos utilizando los dos puntos antes de decir lo que una persona mencionó. Entonces, siempre después de dijo, vamos a escribir dos puntos y de ahí vamos a escribir lo que esa persona habló. Por ejemplo, otro ejemplo podría ser, el presidente dijo dos puntos. Las personas deben quedarse en su casa. O escuchen el ejemplo. El presidente dijo, escriben dos puntos, las personas deben quedarse en su casa. Entonces siempre que vamos a escribir lo que una persona dijo, vamos a escribir después de la palabra dijo dos puntos. Aquí en el libro aparecía un ejemplo como ese. Dice, me voy porque mi tía acaba de decir. También aquí se utiliza. Me voy porque mi tía acaba de decir. Dos puntos. La comida está lista. Entonces recuerden que siempre que vamos a escribir algo que ha dicho, que dijo o dice otra persona, voy a escribir dos puntos antes de mencionar lo que la otra persona dijo. Vamos a leer aquí otro ejemplo. Disfruté en compañía de nuestros amigos de dos actividades. Si se fijan, aquí tengo dos puntos. ¿Por qué? Porque voy a enumerar las actividades. El pastel y los juegos en el jardín. Lo que no me gustó fue cuando Enrique dijo, dos puntos, ya tengo que irme. Entonces en este ejercicio tenemos los dos ejemplos que hemos explicado. El primero es antes de la enumeración y el segundo es cuando vamos a escribir lo que otra persona dijo. Disfruté en compañía de nuestros amigos de dos actividades. Como voy a enumerar las actividades que disfruté, entonces ahí voy a escribir ¿qué? Dos puntos. El pastel y los juegos en el jardín. Lo que no me gustó fue lo que Enrique dijo. Dos puntos. Yo tengo que irme. Entonces, ahí escribiremos los dos ejercicios en los que se utilizan, los dos casos en los que se utilizan los dos puntos. Otro ejemplo es cuando vamos a escribir una pregunta. Teresa preguntó, ¿verdad? Teresa preguntó, dos puntos. ¿Quieres seguir jugando? Entonces, siempre que vamos a decir las palabras que las personas, tal como las personas las dicen, de las personas que están hablando, entonces antes vamos a escribir dos puntos. Ya puede ser una oración como esta, ¿verdad? Que es una oración afirmativa, o puede ser como esta, que es una oración interrogativa, que es una pregunta. Teresa preguntó, ¿quieres seguir jugando? Estos son dos casos en los que utilizamos los dos puntos. También los dos puntos los vamos a utilizar cuando se da el concepto de una palabra. Aquí tenemos el concepto de Dios. ¿Qué significa Dios? El significado de la palabra Dios. Entonces escribimos Dios, dos puntos, creador de todas las cosas. Eso es, como aquí estamos dando lo que significa la palabra Dios,
Entonces, después de escribir la palabra, para conocer el significado de la palabra, antes vamos a escribir 2 puntos. Si yo quiero saber el significado de niño, te escribo la palabra niño, 2 puntos, y de ahí voy a escribir lo que significa esa palabra. Por ejemplo, quiero saber la palabra, por ejemplo, manzana. Escribo manzana, 2 puntos, y de ahí escribo lo que significa la palabra manzana. ¿Qué voy a escribir? Que es una fruta roja, por ejemplo. Entonces diría manzana, 2 puntos, es una fruta roja, que sería el significado, ¿eh? Suponiendo que es uno de los significados de manzana. Entonces, los 2 puntos también se utilizan cuando escribo, por ejemplo, 2 puntos. Cuando escribo, por ejemplo, 2 puntos, puedo escribir: los turistas les gusta disfrutar de todas las bellezas de Honduras. Por ejemplo, los pueblos, las playas, las ferias, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando digo, por ejemplo, después de escribir, por ejemplo, escribo 2 puntos y enumero una lista de cosas, de palabras. Entonces, los 2 puntos se utilizan antes de una enumeración, como en este caso. Después de la palabra, quiero enumerar a los trillizos que hay en la familia, escribo después de trillizos 2 puntos y después los enumero. También se utiliza en los saludos de las cartas. Escribo querida abuelita, querida amiga, querida hermana, querida mamá, querido papá, y después escribo los 2 puntos. También se utilizan cuando quiero pronunciar o quiero decir lo que una persona dijo. Mi mamá dijo, 2 puntos, en la tarde iremos al cine. También se pueden utilizar después, antes de una pregunta, o cuando quiero mencionar lo que una persona preguntó. Teresa preguntó, aquí, 2 puntos, ¿quieres seguir jugando? También los utilizo cuando doy la definición de una palabra. Aquí estoy diciendo lo que significa Dios, 2 puntos. Y aquí escribo lo que significa, creador de todas las cosas. Y también lo utilizo los 2 puntos después de la palabra ejemplo. Escribo ejemplo, 2 puntos, y de ahí escribo el ejemplo que quiero dar. ¿Verdad? Entonces, esos son los casos en los que se usan. Otro caso en el que se usa esto ya es en la hora. Por ejemplo, si yo digo, son las 8, 2 puntos, 20 minutos. Entonces, aquí utilizo los 2 puntos. También se utiliza en el caso de que damos la hora, ¿verdad? La hora y los minutos. Entonces, esos son los casos en los que se utilizan los 2 puntos. Y recordemos que los 2 puntos son signos, ¿qué? Signos ortográficos de puntuación. Entonces, ahora, aquí en la tarea, coloque 2 puntos donde crea responde. Querida Ana, ahí van a escribir ¿qué? 2 puntos, porque recuerden que ese es el saludo de una carta. Si se fijan, después de los 2 puntos escribimos lo que queremos decir en la carta. Gracias por invitarme a su fiesta en la piscina. Luego, me gustó mucho asistir. Ahí termina la cartita, si se fijan. Entonces está en el saludo, los 2 puntos. Aquí viene otro ejercicio. Disfruté en compañía de nuestros amigos de 2 actividades. Aquí vamos a escribir 2 puntos.